Hernández Garcés y voy a presentar la realización del ejercicio de ventaja comparativa para el parcial de economía de la segunda parte. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál país tiene ventaja absoluta y por qué? Para esta pregunta el ejercicio nos da el siguiente enunciado donde podemos ver la producción de dos países, Inglaterra y Francia, en dos tipos de productos, vestidos y alimentos. Por el lado de Francia podemos apreciar que tiene la capacidad de producir 50 unidades de vestidos o 42 unidades de alimentos, mientras Francia tiene la capacidad de producir 20 unidades de vestidos o 34 unidades de alimentos. Teniendo en cuenta esto, se puede concluir que Inglaterra posee una ventaja absoluta sobre Francia, ya que tiene la capacidad de producir más vestidos y más alimentos que Francia. Esto se da porque Inglaterra necesita menos factores de producción, tanto para producir vestidos como para producir alimentos. La segunda pregunta tiene que ver con dibujar las fronteras de posibilidades de producción de ambos países y pues se representan en una gráfica en donde en el eje Y debe ir representada la cantidad de vestidos. Por el lado de Inglaterra se puede ver que cuando la producción de alimentos es igual a 0 en el eje X, la producción de vestidos será de 50, mientras que cuando la producción de alimentos sea de 42, la producción de vestidos será de 0 en el eje Y. Por el lado de Francia, en el eje Y tenemos que se pueden producir 20 unidades de vestidos cuando la producción de alimentos en el eje X es 0 y 34 unidades de alimentos cuando la producción de vestidos en el eje Y es de 0. La siguiente pregunta tiene que ver con la ecuación de la frontera de posibilidades de las gráficas anteriormente propuestas. Entonces, lo que se hace es tomar a los dos países y tener en cuenta dos puntos en la gráfica para poder hallar la pendiente de la recta, teniendo en cuenta la ecuación de punto pendiente. Para eso se toma en cuenta 42,0 y 0,50. Después de hallar la pendiente, que por cierto es negativa, lo cual es consecuente con la gráfica, se le añade, según la fórmula de la ecuación, y es igual a mx más b, el intersecto en y, que sería b, que en este caso sería 50 cuando la producción de alimentos es igual a 0. Esto nos da como resultado la siguiente ecuación. Cabe resaltar que en esta ecuación la variable x representa la cantidad de alimento producido y en el eje la variable y se representa la cantidad de vestidos producidos. Por el lado de Francia se realiza el mismo procedimiento, pero esta vez con los puntos dados para Francia. Y se puede observar que la pendiente, al igual que la anterior, es negativa y en este caso la variable b, es decir, el intercepto en y, es igual a 20. Para la pregunta 4, nos piden encontrar el lugar más eficiente y equitativo de consumo antes de que los dos países ejerzan algún tipo de comercio. Por lo tanto, se debe hallar el punto medio de producción de estos países, que en el caso de Inglaterra, como tenía una producción de vestidos de 50 unidades, quedó de 25 y de alimentos, como tenía una producción de 42, quedó en 21, al igual que en Francia, se reduce a la mitad en vestidos y se reduce a la mitad en alimentos, quedando en la gráfica en el siguiente punto, tanto para Inglaterra como para Francia. Posteriormente, en la pregunta número 5 nos piden encontrar el costo de oportunidad de un vestido adicional para cada país. En este caso se tiene en cuenta que un vestido a Inglaterra extra, teniendo en cuenta los datos de Inglaterra, sabemos que o puede producir 40 unidades de vestidos o 42 unidades de alimentos, por lo que una unidad de vestidos le cuesta a Inglaterra dejar de producir 0,84 unidades de alimentos, por lo cual este sería el costo de oportunidad de la producción de los vestidos. Por el otro lado, en Francia, a Francia le puede producir o 20 unidades de vestidos o 34 unidades de alimentos, por lo cual una unidad de vestidos le cuesta a Francia, o sea, Francia deja de producir 1,7 unidades de alimentos para producir una unidad de vestidos. Para el punto 6, debemos hallar la ventaja comparativa que cada país tiene dependiendo del artículo. Como en el punto anterior se realizó la concerniente a los vestidos, en este punto se realiza la misma regla de 3, pero en este caso con los alimentos. Entonces, el costo de oportunidad para Inglaterra de producir
una unidad de alimentos es de 1.19 vestidos, mientras que para Francia el costo de oportunidad de producir una unidad de alimentos es de 0.58 unidades de vestidos, por lo cual se puede concluir que Inglaterra tiene una ventaja comparativa con respecto a los vestidos, ya que su costo de oportunidad es de 0.84, el cual es menor al de Francia de 1.7, y que Francia tiene una ventaja comparativa en el área de los alimentos, ya que el costo de oportunidad de su producción es de 0.58, en comparación es menor al de Inglaterra, que es de 1.19. Para la pregunta 7, se debe hallar la cantidad que ambos países producirían si se especializan en lo que son mejores, en este caso en el producto cuyo costo de oportunidad es menor. Como Francia no tiene la ventaja absoluta, se debe tomar solo en cuenta los alimentos, por lo tanto, tiene la capacidad de producir 34 unidades de alimentos y 0 de vestidos. Por otro lado, para Inglaterra, utilizando la ecuación que se halló de la recta al principio, se reemplazó una unidad de vestidos, este es un número que yo elegí de 37 unidades, lo que me da la X despejando me da 10.92 unidades de alimentos producidos, y esta es la preparación que tienen los dos países para el comercio. Posteriormente, se puede apreciar que la pregunta 8 nos dice que se describa la manera en la cual ambos países van a comerciar. En este caso, Inglaterra producirá 37 vestidos, venderá 11 y se quedará con 26, mientras que Francia producirá 34 vestidos, 34 unidades de alimentos, venderá 16 y se quedará con 18. Por lo que al final el consumo final de ambos países será el siguiente. Inglaterra tendrá 26 vestidos, superando 25, alimentos 26.9, superando el anterior, y Francia 11 y 18 respectivamente, ambos superando su frontera de posibilidades. Para la pregunta 9 se pide que se muestre la gráfica, la cual nos mostrará finalmente la producción de cada país. Entonces en Inglaterra podemos observar que la producción excedió la frontera de posibilidades de producción gracias al comercio con Francia, como se puede ver en este punto abierto. Y por otro lado, en Francia ocurre lo mismo, donde el punto abierto está alejado hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción, por lo cual ambos países se ven beneficiados por el comercio. En conclusión, se puede apreciar que al ejercer el comercio los dos países obtienen beneficios, ya que los dos países superan sus frontera de posibilidades de producción, es decir, que ambos pueden obtener una mayor cantidad de alimentos y de vestidos gracias al comercio.